La bienvenida a todas y todos nuevamente a este acto homenaje de la Federación Uruguaya de la Salud que realizamos para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Uruguay y el comienzo de la histórica y heroica huelga general con que el movimiento obrero de nuestro país respondió a la dictadura cívico-militar. En el año 1964, y teniendo en cuenta que en América Latina había una sucesión de golpes de Estado y una violación de los derechos democráticos de los trabajadores y trabajadoras y del conjunto del pueblo, la CNT resolvió que ante un golpe de Estado en nuestro país, la respuesta de las y los trabajadores organizados iba a ser la huelga general con ocupación de los puestos de trabajo. El 27 de junio de 1973, ante el golpe de Estado ya perpetrado, la clase obrera organizada de nuestro país respondió con los trabajadores concurriendo a sus lugares de trabajo para ocuparlos. El objetivo de la medida era que la dictadura tuviera las mayores dificultades posibles para consolidarse en definitiva como gobierno. Damos así comienzo a esta nueva iniciativa de la FUS de seguir sembrando memoria fiel a su compromiso histórico en la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Voy a invitar a subir al estrado a quienes nos van a acompañar en este primer panel. Me refiero a Víctor Balián, a Federico Gomenzoro, a José Bayardi y a Gastón Grisoni, a quien, bueno, desde ya les pido ese caluroso aplauso. Donde gustes. En cualquier lado. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Todo bien y vos? Bueno, y antes de comenzar con nuestro panel, quiero pedirle también que suba al estrado para hacer uso de la palabra al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez. Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días, particularmente a los queridos compañeros que nos acompañan. Esta actividad, a los 50 años de la huelga general con que respondió el movimiento sindical, está organizada por la Federación Uruguaya de Salud y por su Instituto de Formación Sindical, Enrique Barrios. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros que ya desde 1965, con la fundación de la Federación Uruguaya de la Salud, en el marco de lo que fue el proceso de unificación sindical que confluyó en el año 66 en la fundación de la CNT, creo que la creación de un instituto de formación sindical que recoja la historia de la FUS, que la amplifique, que la comparta con todos los trabajadores de las distintas etapas de la vida de nuestra federación y que además sea un instrumento de formación sindical justamente para defender esa herramienta tan importante que es la Federación Uruguaya de la Salud. Repito, creo que es parte del mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros, tanto fundadores como dirigentes sindicales, que han transitado todas estas décadas.
Quiero saludar en particular en el inicio a dirigentes del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT y de FENAPES que hoy nos acompañan, compañero Iberio, secretario general del ZUNCA, el compañero Olivera, presidente de FENAPE, el compañero Mandacen, de la dirección de FENAPE. Quiero saludar al compañero Ramón Luis, dirigente de la Federación Uruguaya de Salud por mucho tiempo, responsable de formación sindical, y hoy tenemos el orgullo de que sea nuestro representante de los trabajadores, el director en el BPS, compañero dirigente histórico del movimiento sindical uruguayo, participante directo de la huelga general, el compañero Daniel Baldassari. En su nombre, a todas y a todos los compañeros dirigentes de la CNT, militantes de la CNT, que dieron esa respuesta tan clara y contundente que hizo que el fascismo que pretendían hacer, como se dijo en algún momento, naciera muerto, sin ninguna raíces de apoyo en el pueblo uruguayo. Queremos saludar a las autoridades del Círculo Católico en la persona de su presidente, Daniel López Villalba, ya que esta institución en particular está fuertemente unida, como otras, este local en particular, a la historia de la FUS. Los compañeros que están aquí han participado en este local en más de una asamblea, en más de un congreso de la FUS, y el sindicato de AFCON es uno de los sindicatos fundadores de la Federación Uruguaya de Salud, un sindicato que tiene una larguísima historia que en los próximos días vuelve a cumplir un año más. Por lo tanto, también el agradecimiento, lo cual demuestra una sensibilidad que no es común, aunque los años han pasado y hemos mejorado en cuanto al relacionamiento, no es común entre la dirección de una institución y la organización sindical. Por eso también vale el reconocimiento. No quiero dejar de saludar al compañero Pablo Cabrera, nuestro representante en la dirección de ACE por parte de los trabajadores, que siempre ha desarrollado una tarea encomiable que queremos resaltar y que, una vez más, vale la pena volver a decirlo, cuenta, no conmigo, sino con el apoyo total y absoluto de la Federación Uruguaya de Salud en la tarea que allí desarrolla. Bueno, Colorado Pombo, a compañeros entrañables de tantos años que están aquí presentes junto con los compañeros que van a participar en la actividad. Hoy también se conmemora, o también casualmente esta actividad se da en el marco del fallecimiento de Enrique Barrios, compañero que fue quien nos impulsó en la creación del Instituto de Formación, fue su primer director y falleció en un día como hoy, justamente en una actividad de FUS. Esto no lo saben todos, pero es así. En el 2015, en la ciudad de Rocha, en un regional, el compañero sufrió una descompensación cardíaca y quedó internado en Rocha y falleció a los pocos días. Para él también nuestro recuerdo permanente, y por eso decidimos que el Instituto de Formación Sindical llevara su nombre, aunque no era
dirigente de la FUS, pero sí con una larga trayectoria de militancia y conocido por muchos de los compañeros que están aquí. Por lo tanto, para nosotros es eso, es ni más ni menos que también homenajear y recordar en este proceso de lucha por la recuperación de la memoria histórica, por el enfrentamiento a concepciones que durante muchos años de la propia retorno a la democracia en el Uruguay quisieron, y a pesar que ahora algunas luces del Palacio Legislativo y algunos discursos se presentan como modelo de democracia, no nos olvidamos que fueron quienes desde el año 85, siendo presidentes de la República, trabajaron incesantemente para que la verdad y la justicia en este país no floreciera. Pero, como señalaba con mucha claridad Pablo Neruda, podrán cortar las flores, pero no podrán frenar la primavera. Por eso, esta actividad de la Federación Uruguaya de la Salud se enmarca en las actividades del PIT-CNT, en lo que fue la movilización del día de ayer, en lo que fue la inauguración del memorial a las presas políticas, en definitiva, una actividad más que busca, como todo el movimiento sindical, decir que seguimos reclamando la totalidad, y no una parte, la totalidad de la historia. Por lo tanto, seguiremos reclamando verdad y justicia para todos los compañeros que sufrieron la dictadura militar. Por lo tanto, hasta aquí llegamos nosotros. Seguramente en los paneles habrá un ida y vuelta porque se entremezclan los procesos de resistencia con el golpe de Estado y también lo que fue la salida de la dictadura, la Profus y la lucha que nos llevó a tener los laudos y las huelgas del año 85, del año 87, todo lo que es la historia de este gremio. Bueno, esto es parte de esa historia y es lo que queremos compartir con todos, viendo además que cada vez esta Federación Uruguaya de Salud crece, avanza, se llena de militantes, de dirigentes, de compañeros muy jóvenes, los cuales esta historia, de alguna manera, este recuerdo y esta vocación, lo que nos hace es, creo que a todos, una caricia al alma. Y algo que tenemos los militantes y los dirigentes sindicales muy claro es que para estar en esto hay que dejar el alma en la cancha y eso es lo que cada uno de nosotros hacemos todos los días en diversas tareas. Muchas gracias a todos, que viva la Federación Uruguaya de Salud y que viva el PIT-CNT. Gracias. Estaba robando los saludos. El agradecimiento para el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, para quien les pido nuevamente un fuerte aplauso. Complementando los saludos y el agradecimiento por las presencias a las que hacía referencia Jorge, compartir con ustedes, el saludo de Miguel Ángel Subieta, presidente mundial de Unicuidados, y de Alan Sable, director regional de Uniamérica Cuidados, compañero Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud,
Estimado compañero, gusto en saludarte. En nombre de Uniaméricas agradecemos la invitación de la FUS y acompañamos a la Federación en este acto homenaje que contribuye a la memoria, verdad y justicia de Uruguay y de nuestra querida Latinoamérica. Lamentablemente, el 28 y 29 de junio, nuestra organización estará realizando su comité ejecutivo regional, por lo que no podré participar. Sin embargo, no queremos dejar de enviar nuestro saludo y nuestro reconocimiento a la FUS en su compromiso, militancia y resistencia política desde el inicio de la dictadura cívico-militar en el país. Sin lugar a dudas, el movimiento sindical en general y la FUS en particular han sido actores fundamentales en defensa de la democracia y este tipo de encuentros son, sin duda, necesarios para seguir aportando a la memoria colectiva y al nunca más. Un abrazo en solidaridad, Miguel Ángel Subieta y Alan Sable, presidente mundial de Unicuidados y director regional de Uniamérica Cuidados, respectivamente. Bueno, además, el saludo de Sixto Amaro y de Estela Ovelar, ambos ustedes los conocen de la ONASPU, Federación Uruguaya de la Salud. Queridos compañeros, lamentamos no poder acompañarlos en este tan importante y fundamental evento. Desde la ONASPU les enviamos un fraterno abrazo, Sixto Amaro y Estela Ovelar. Bueno, ahora sí, continuando entonces con la parte oratoria, quiero pedirle al compañero Antonio Lena de la Comisión de Jóvenes de AFCOM a que también haga uso de la palabra. Adelante, Antonio. Compañeras y compañeros, desde AFCOM, el Sindicato de Trabajadores del Círculo Católico, damos la bienvenida a todos los presentes de nuestra institución. En este 21 de junio cumplió 138 años. Además, el próximo 5 de julio, AFCOM celebra 73 años. A los dirigentes del Consejo Central, a los sindicatos presentes, al PIT-CNT, al presidente del Círculo Católico Obrero del Uruguay, señor Daniel López Villalba, y miembros del directorio que han permitido realizar esta actividad, a los invitados, gracias por estar aquí. En los 50 años de la huelga general y los 40 años del acto del 1 de mayo de 1983. Somos la Comisión de Jóvenes de AFCOM y escucharemos atentamente a los diferentes dirigentes históricos del movimiento sindical. Esos que en momentos duros, difíciles y oscuros del país, que por defender la libertad, la opinión, el pensamiento y la democracia, se los perseguía, encarcelaba, torturaba y hasta hacían desaparecer físicamente. Nuestro más profundo respeto a toda esa generación y agradecerles, porque si no hoy, no estaríamos acá. Su lucha no ha sido en vano. Está presente y viva en cada uno de nosotros quienes atentan y vulneran las libertades, la unidad y la solidaridad encontrada en trabajadores organizados en sus sindicatos que darán dura batalla. Compartimos una frase. Creo que hay que avanzar, no hay que retroceder. Hoy más que nunca la unidad de los trabajadores atada a la lucha de clases, tenemos que tener la clase unida y en movimiento, por libertad, a la vanguardia de la humanidad, por los cambios sociales. José Pepe de Elía, 1916-2007. Ahí estaremos, ese es nuestro compromiso. Comisión Directiva, Comisión de Jóvenes, AFCOM. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Antonio por hacer uso de la palabra. Qué lindo ver también a compañeros jóvenes acá haciendo uso de la palabra. Bueno, ahora quiero darle la palabra, ya les dimos la bienvenida, por cierto, a Víctor Balián, quien integra este primer panel. Puedes hablar de allí, Víctor, si te resulta más cómodo, allí tienes un micrófono inalámbrico. Bueno, ustedes también lo conocen, dirigente sindical de AFCASMU y fundador de la Federación Uruguaya de la Salud. En las elecciones de 1984 es electo diputado por la corriente ballista independiente. El 5 de marzo de 1985, a escasos 20 días de haber asumido su banca, presenta junto al diputado Daniel Lamas la primera iniciativa parlamentaria para liberar a los presos políticos de la dictadura. En marzo del año 2000, funda el movimiento Claveles Rojos como un nuevo sector dentro del encuentro progresista y en las elecciones del año 2004 es electo senador de la República por el Frente Amplio. Sin lugar a dudas, el currículum, además de Víctor, es mucho más extenso. El gusto de saludarte, Víctor, y te cedemos con todo gusto la palabra. Gracias. Gracias, además y particularmente, por haberme invitado a una jornada como la que estamos viviendo. ¿Quién me iba a decir a mí hace 50 años, que 50 años después
ya terminando mi etapa de vida, me iba a encontrar hablando, conmemorando los 50 años del golpe de Estado, o refiriendo al golpe de Estado. Yo quiero decirles que me han pedido que hablara de algunas cosas en particular y naturalmente lo voy a hacer. En primer lugar, me pidieron que hablara del golpe. Y yo no puedo hablar del golpe de Estado sin referirme previamente a cuál era la situación de nuestro país cuando se dio el golpe de Estado. La respuesta de la sociedad ante lo que estaba sucediendo tiene que ver con cuál era el espíritu de la sociedad y de la gente en ese momento. Y en ese momento vivíamos un descreimiento muy fuerte de la política en este país. Había un sistema político funcionando que era absolutamente desprestigiante, en donde seguramente hoy los jóvenes no lo podrían entender, pero donde para poder obtener un teléfono había que tener una cuña política, para poder tener un empleo había que tener un apoyo político, para ingresar a la administración pública solamente se hacía por apoyo político y no existían los concursos. El deterioro de la imagen del sistema político era de un nivel tan grande que nos tiene que permitir comprender cuál fue la actitud de la gente frente a la posibilidad de un golpe de Estado. Es decir, la defensa de la democracia no tenía el valor que tiene hoy para la sociedad uruguaya, porque la democracia no le daba respuestas a la verdadera necesidad de la gente. Eso era lo que estaba sucediendo. Por supuesto que eso debía cambiarse de otra forma y que eran a través de la lucha política y de los cambios políticos democráticos que debíamos haber ido corrigiendo eso. Pero sencillamente el estado de ánimo de la población generó el caldo de cultivo propicio para que quienes venían con una mentalidad golpista de hacía muchísimos años utilizaran las circunstancias de aquel momento para dar el golpe de Estado y sumirnos en lo que nos sumieron durante más de 15 años, más de 13 años. Yo no podía empezar a hablar de este tema sin hacer referencia a cuál era la situación del Uruguay de aquel momento. Porque eso es lo que nos muestra además con meridiana claridad el rol que efectivamente cumplió y le tocó cumplir al movimiento obrero organizado en la lucha contra la dictadura. El movimiento obrero organizado no estaba reflejando lo que sucedía en toda la sociedad, sino lo que sucedía en una organización, en las organizaciones sindicales, en los trabajadores activos por su conciencia de clase y su compromiso con la libertad y la democracia. Hay que tener claro que una cosa fue la actitud del movimiento obrero y otra cosa la actitud en ese instante y en ese momento de la sociedad en su conjunto. El golpe de Estado se dio y no fue carente de apoyo popular, tuvo apoyo popular importante, no mayoritario por supuesto, pero tuvo apoyo importante y por eso es importante señalar y destacar el rol que jugó el movimiento obrero organizado en la lucha contra la dictadura, que no era representativo del sentir en ese momento de toda la sociedad, sino de la parte avanzada de la sociedad, que era la clase obrera organizada y los trabajadores. Los años fueron pasando y la dictadura se había ido consolidando y tenía una aspiración natural, lógica y comprensible desde el punto de vista político en función de la inserción internacional de nuestro país y del gobierno dictatorial de aquel momento. Había que tratar de mejorar la imagen de la dictadura y sobre todo dar respuestas a algunas cosas que la sociedad en el mundo, las organizaciones internacionales le estaban exigiendo al gobierno uruguayo, que era, entre otras cosas, el permitir libertades y permitir que los trabajadores tuvieran organizaciones sindicales que estaban prohibidas. Las organizaciones sindicales comienzan a reorganizarse en 1980-82 a partir de que se le da a la dictadura en ese momento un contraste tremendo con lo que fue el plebiscito de 1980. La dictadura pretendía constitucionalizarse, legalizarse, y para eso hizo un plebiscito pensando, estaba absolutamente convencida que ese plebiscito lo ganaba por muerte y que la sociedad uruguaya iba a terminar constitucionalizando el golpe de Estado, o dicho de otra manera, hacer eterno el golpe de Estado. En 1980 pasó algo absolutamente increíble casi para el mundo. En el medio de la dictadura, los uruguayos convocados a votar prácticamente sin alternativa lograron derrotar a la dictadura votando el no a la reforma constitucional.
Y eso cambió las condiciones de este país y cambió la propia situación de la dictadura y habilitó el camino para que la resistencia encontrara senderos posibles de recorrer. Ahí aparece la posibilidad de comenzar a reorganizar el movimiento obrero, cosa que hasta ese momento no era posible. Imaginarse que esa posibilidad existía. El debilitamiento de la dictadura nos permitió, a través de su derrota en el plebiscito del 80, la recuperación de fuerzas y la credibilidad de la sociedad en propuestas alternativas para reconquistar la democracia. Así surge las condiciones que permiten rápidamente, prontamente, llegar a la reorganización del movimiento sindical uruguayo a través de lo que fue el famoso acto del 1 de mayo de 1983 como punto significativo que identificó e identifica lo que era la resistencia popular realmente importante y organizada del movimiento obrero frente a la dictadura. Yo quiero recordar aquellos tiempos, aquellos momentos tan importantes, reconociendo y diciéndoles a ustedes que en aquel momento yo ya no estaba en la tarea sindical. Yo estaba en la tarea en ese momento ya empezando mi actividad política, mi identificación política, tratando de abrir espacios junto con otra gente en distintos partidos para la salida democrática. Pero la necesidad de reorganizar el movimiento obrero aparecía como un dato imprescindible para lo que era el camino de reconstrucción democrática. Y allí aparece entonces toda la estrategia para poder rearmar el movimiento sindical a través de distintas organizaciones que en aquel momento se fueron creando. Recuerdo los trabajadores cristianos en la Acción Sindical del Uruguay generando el espacio para la organización de nuevas organizaciones sindicales que prolongaran las que veníamos teniendo a lo largo de nuestra historia. Y recuerdo también lo que fue la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Sindicales, organización que se creó también por esa época, al frente de la cual estaban, entre otros compañeros, ni más ni menos que el Pepe de Lía, junto con otra gente y viejos dirigentes sindicales. A su amparo se fueron organizando sindicatos, entre otros sindicatos de la salud, al amparo justamente y el desarrollo de la estrategia y el trabajo de quienes integrábamos la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Sindicales, que publicábamos un periódico que se llamaba Presencia, al principio, y que después se llamó Convicción, y ese periódico era levantado en los lugares, en las oficinas del periódico por los dirigentes sindicales incipientes que comenzaban a organizarse y lo utilizaban como herramienta para comunicarse con el resto de la sociedad. Y ahí surgió lo que fueron los embriones de los primeros sindicatos reorganizándose allí, en ASU, en bancarios, también naturalmente. Y eso nos permitió llegar al momento de poder organizar lo que fue ni más ni menos que el acto del 1 de mayo de 1983, hito importantísimo en la lucha contra la dictadura. Recuerdo los nobles militantes sindicales de aquel momento que aparecían, recuerdo particularmente los de este gremio, Andrés Toriani, quiero recordarlo particularmente porque era uno de los compañeros que estaba trabajando conjuntamente en la reorganización del movimiento obrero, a Enrique Pintado y a otros compañeros más que son inolvidables compañeros. Hoy muchos de ellos ya no nos acompañan en este mundo. Yo quiero decirles que tenemos un enorme desafío por delante. Estamos en un momento en donde el descreimiento sobre la clase política no tiene los niveles que tuvo en 1983, pero tiene niveles de desarrollo importantes y hay que atenderlos y mirarlos. La fortaleza de la lucha por la democracia está en la credibilidad que el sistema tiene. Y cuando el sistema pierde credibilidad y el sistema político como actor fundamental de la democracia pierde el sentimiento de respeto de la gente, la democracia comienza a trastabillar y las alternativas antidemocráticas empiezan a resurgir, aunque parezcan que hoy es imposible. No estoy con esto diciéndoles tengan cuidado que se nos viene la dictadura. Les estoy diciendo cuidemos el sistema democrático,
Cuidemos el sistema democrático con la participación de la sociedad a través del sistema democrático en la vida del país. No nos olvidemos nunca de eso. Las diferencias que tenemos deben llevarnos a discutir abiertamente sobre nuestras distintas posiciones, pero sabiendo que el objetivo fundamental siempre tiene que ser el cuidado del sistema democrático como forma de participación de la sociedad en la elaboración y defensa de sus destinos. Me parecía que este era el mensaje más importante que yo podía traerles hoy, compañeros y compañeras. Porque no estamos ante la posibilidad de una dictadura. No es a eso a lo que me estoy refiriendo. Pero sí estamos en un momento donde tenemos un grado de debilitamiento de la credibilidad en los actores políticos que no es menor. Dista mucho de tener las circunstancias que teníamos en 1983 cuando el golpe de Estado. Pero no es menor. Y fortalecer el sistema democrático debe ser uno de los objetivos más claros de la vanguardia de este país, de los trabajadores y de los sectores sociales y la izquierda de este país. Fortalecer el sistema democrático es cerrar el paso a la derecha. La derecha crece, se desarrolla y nos golpea cuando el sistema democrático está debilitado. Yo elegí esto como mensaje, compañeros, central para transmitirles, no porque tenga una preocupación especial de lo que puede suceder mañana, sino porque a veces veo con angustia cómo suceden hechos políticos que van minando la credibilidad de la sociedad en los actores democráticos, en los actores de los partidos políticos y de las organizaciones sociales. Nuestra fortaleza, la forma en que la democracia puede perdurar está íntimamente ligado a la credibilidad, al grado de credibilidad y de reconocimiento que la gente sienta en el sistema en sí mismo. Tenemos, por lo tanto, una tarea por delante a cumplir que va más allá de la conmemoración del aniversario. Va en el compromiso de futuro, no por los 50 años que pasaron, sino por los 50 años que vendrán, para fortalecer el sistema democrático, para plantear las diferencias que tengamos, para poderlas discutir abiertamente, con todo el fervor, pero siempre sabiendo que el camino pasa por la democracia, que podemos tener una visión de la sociedad y una visión del futuro distinta entre los distintos componentes de la sociedad. Pero la herramienta no puede ser otra que el sistema democrático, y que cuando esto se debilita el pensamiento y la actitud y los derechos de la gente. Y cuando eso sucede, somos un caldo de cultivo para que nos golpeen como nos golpearon en aquel momento. Ya en los tiempos finales que tenemos para vivir en este mundo, en esta tierra, los seres humanos, nos vamos poniendo románticos y sensibles. Y yo no quiero esconder que eso me pasa. Y no quiero esconder que por eso tengo un énfasis especial en mi preocupación por el mundo que se viene construyendo. No estamos ante riesgos inmediatos, pero tenemos algunos puntos de debilidad importantes. Y son particularmente a los que me estaba refiriendo ahora. Veo con preocupación el deterioro de la credibilidad en el sistema político de los uruguayos. No estoy hablando ni de derechas ni de izquierdas, no estoy hablando ni de ricos ni de pobres, estoy hablando de la credibilidad en el sistema. Y tenemos que poner todos de nuestra parte lo que tengamos al alcance para fortalecer ese sistema democrático, esa herramienta, ese lugar de debate de las ideas y de los cambios que el país necesita, imprescindible para que podamos seguir avanzando. Está en nuestras manos. Que este encuentro de militantes de la salud, de mi querido viejo gremio, que este encuentro vinculado al tiempo que nos toca vivir, sirva, si para algo puede servir, para darnos la fortaleza y el compromiso con que defendamos con ahínco nuestras ideas, soñemos con un mundo mejor, luchemos para transformarlo, pero sabiendo que eso no puede ser a pesar de la democracia o en contra de la democracia, sino que tiene que ser fortaleciendo la misma.
Era el mensaje que quería dejarles, queridas y queridos compañeros de la salud. Quiero agradecerle primero que nada a Víctor por sus palabras, invitar a Gastón Grisoni, que nos quedaba pendiente, a que forme parte de este panel principal que en la mañana de hoy estamos realizando. Bienvenido. Además, agradecer la presencia de Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Gracias, Martín, por acompañarnos en la mañana, casi mediodía de hoy. Quiero compartir con ustedes también otro mensaje, queridos compañeros y compañeras. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en este histórico día en el cual se conmemora un gesto de resistencia y lucha frente a aquellos hechos de represión que se dieron hace 50 años en el marco del golpe de Estado sucedido en junio de 1973, hecho que impulsó a que nuestra Convención Nacional de Trabajadores, CNT, llevara adelante la más larga huelga de resistencia y reclamo de libertad y democracia, enfrentándose al terrorismo que en ese momento se generó hacia la población, y fueron nuevamente los trabajadores y trabajadoras quienes tomaron la decisión de renunciar y denunciar, debí decir, la injusticia y la represión frente a los vientos de cambio que debían suceder. En esta fecha recordamos también a esas importantes personas que fueron torturadas y desaparecidas y que hoy continúan y continuarán en nuestro pensamiento con la certeza de no descansar hasta conseguir una respuesta real y con justicia. Conmemoramos también ese histórico 1 de mayo de 1983, en el cual se podía sentir que nos hervía la sangre por un Uruguay libre, justo y democrático, y es por ello que hoy, a 40 años, reflexionamos y aplaudimos a aquellos compañeros y compañeras que tomaron esa valiente decisión de denunciar y luchar por un país en el cual la dignidad y los derechos humanos sean prioridad. Cada 28 de junio conmemoramos y aplaudimos también el avance de la diversidad y el derecho a decidir cómo nos identificamos, invitándoles a celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, acompañando y trabajando en la promoción de los derechos para todas y para todos. Hoy, 28 de junio, se conmemora la partida, lo recordaba recién Jorge, del compañero Enrique Barrios, quien con su inspiración y ejemplo y con la absoluta convicción en la fuerza de los trabajadores y trabajadoras, visualizó el instituto como ese espacio único para el fortalecimiento de la Federación Uruguaya de la Salud a través de la formación e intercambio de conocimiento, y es por ello que desde el Instituto de Formación Sindical Enrique Barrios queremos enviarles un fraterno saludo y reiterarles el compromiso por un mundo digno y equitativo, haciendo de la formación y el conocimiento una herramienta que fortalezca los espacios de crecimiento de los trabajadores y las trabajadoras. El saludo es de Violeta Lacayo, directora del Instituto de Formación Sindical Enrique Barrios. Bueno, quiero darle la palabra ahora a Federico Gomenzoro, dirigente sindical de AFCASMU, e integrante del Plenario Intersindical de Trabajadores, jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores en el primer gobierno del Frente Amplio y secretario ejecutivo de CEFIR. Con todo gusto le doy la palabra entonces a Federico Gomenzoro. Muchas gracias. Bueno, la verdad que cuando los compañeros me invitaron a participar de este panel, me metieron en un lío bárbaro, porque resulta que está compuesto por dos paneles, digamos. Uno donde se supone que estamos todos los viejos y otro donde se supone que están los más jóvenes. Uno porque veníamos de atrás y otro porque los compañeros que se movieron fueron la nueva generación que participaron muy activamente a la salida de la dictadura y la creación de la central sindical. El problema está que yo estuve en los dos lados, por viejo. Entonces la verdad que, bueno, tenía que elegir. Y bueno, resolví de alguna manera cortar por el camino del medio. Yo digo, me hago un hilo del tiempo, partiendo la base de donde yo arranqué a militar,
en la federación, aunque tenía alguna militancia anterior, y dónde terminé, y qué pasó en el medio. Y la verdad que pasaron tantas cosas, le pasaron tantas cosas a este país, que al final miraba un poco el hilo del tiempo y digo, este es un negocio complicado. Pero bueno, rápidamente y sin hacer demasiado comentario sobre cada uno de los puntos, porque no daría, y esto tiene que ser una especie de síntesis. Yo entré a trabajar en la salud en el año 69, principios del año 69. Era un tiempo de una convulsión social muy pesada. A esta altura yo he escuchado atentamente todos los discursos vinculados al golpe de Estado, de la radicalización y de las fuerzas políticas que operaron en ese momento. Y la verdad que me parece que estuvieron ausentes muchos temas principales. El Uruguay en esa época es cierto que vivió una convulsión muy importante, pero no era tanto el enfrentamiento, si la guerrilla, si los milicos. El tema era la crisis económica que se vivía. Y el gobierno del Pachecato, que de alguna manera acentuó esa contradicción a niveles sumamente peligrosos. Es decir, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, pavadita. Fuimos al Consejo de Salario, se laudó, y el día que se va a promulgar el laudo, Pacheco congela salarios y precios. Quiere decir que ahí nos clavaron con toda la pérdida que teníamos que ajustar para atrás. Entonces imagínense si habría motivo como los trabajadores de la salud salieran a dar la pelea. El Pachecato, yo escucho a algún expresidente al día de hoy que no tiene nada que ver con el golpe, pero fue ministro de un gobierno que realmente radicalizó la situación social en el Uruguay al extremo. Y fue en gran medida responsable también del descreimiento de que hablaba Víctor o de la convulsión social que vivía el país. Y era nada más ni nada menos que ministro de Educación, que terminó llevando adelante de pesado una reforma educativa, no sé por qué, me trae algún recuerdo ahora, que nosotros terminamos con liceos populares instalados en nuestros sindicatos. Y bueno, hay que tener buena memoria porque eso no era pavada, compañeros. Y seguro, cuando nosotros volvimos a la huelga, yo ya estaba en ese momento en la federación, fue una huelga muy dura, pero la cosa no estaba para perder, había que ganar o ganar. Entonces tuvimos un nivel de movilización en la calle. Yo era muy joven en aquella época, bueno, no tanto, era joven, ¿tá? Y pienso las cosas que hicimos, y la verdad, no sé, me siento que eran de ratos una manga irresponsables. Pero bueno, o ganábamos la calle, porque la ganamos en la calle esa huelga, porque no se ganó solo con la fortaleza de nuestros compañeros en los sanatorios y en las instituciones, se ganó en la calle, que fue donde le dimos la pelea. Y bueno, ahora somos todos muy prolijos, mucho más prolijos, no quieren que seamos mucho más prolijos. Nada que decir, bueno, hay que tratar de mantener el orden, pero en aquel tiempo la cosa no era así. Y llegamos a la etapa del golpe, cosa que además algunos partidos políticos ya venían de hace bastante tiempo generando el golpe, intentando, y no se les había dado hasta que en definitiva, bueno, se dieron las circunstancias que se dieron y terminaron el factor militar apoderándose del país. Digo esto porque incluso, y es interesante, y bueno, Vito también y algunos otros compañeros se deben acordar muy bien, la unidad de la FUS se da en torno a ese otro Consejo de Salarios que dimos en ese momento, a partir del 69-70, ¿verdad? Porque hasta ese momento existían distintos sindicatos. Teníamos los sanatorios por un lado, mutualistas por otro, pero en definitiva a ese factor fue un importante factor de unidad, fue ahí donde los trabajadores de la salud alcanzamos la unidad en nuestra FUS. A partir de ahí las peleas se dieron en forma unida y por supuesto tuvimos mucha fuerza. Pero no es un tema menor entonces esas circunstancias y esa época, ¿verdad? Y bueno,
y en determinado momento se nos viene la noche con el golpe de Estado. Vuelvo a repetir, yo por supuesto presto mucha atención y de alguna manera comparto mucho lo que dice Víctor sobre cómo debemos valorar algunas cosas y la importancia que le tenemos que dar al factor democrático. Es cierto, ¿tá? Pero también es cierto que a veces los países viven convulsiones en las cuales se dan las confrontaciones con un nivel de intensidad, ¿tá?, muy pesada. Y esas fueron las circunstancias en las cuales el movimiento sindical tuvo que enfrentar el golpe de Estado. Yo estuve en el segundo congreso de la CNT, otra cosa por viejo, pero en el segundo congreso de la CNT se reafirmó lo que se había resuelto en el primero, que era frente al golpe, huelga general. Y no era porque sí, compañero, porque con la pérdida de la legalidad siempre pierden los trabajadores, eso está clarísimo, porque los sectores dominantes siempre van a estar por arriba afincándose, ¿tá?, en factores de fuerza para permanecer con sus privilegios. Entonces, en ese congreso, que fue un congreso muy discutido, porque se puede imaginar que con un movimiento social enfrentado a esa situación política y fundamentalmente a la debacle económica que estábamos y a la pérdida que estábamos teniendo, que estaban perdiendo los trabajadores, la pérdida salarial, eran pérdidas importantes en aquel momento, por supuesto tenía que haber una respuesta. Y bueno, a veces por razones de alguna manera ideológicas no todos los sectores se paraban igual. Pero lo cierto es que eso salió y salió por unanimidad frente al golpe, huelga general. Yo he estado escuchando además en estos días, me escuché todo, la verdad, jubilado en casa, me comí una masa espantosa, pero hay algún intento por parte de la derecha y algunos medios de comunicación de devaluar lo que fue la huelga general. No, que no fue para tanto, porque empezaron a trabajar los ómnibus, porque... La verdad, compañero, que seguro que la huelga con el correr de los días no era una huelga revolucionaria, era una huelga de protesta. Con el correr de los días, por supuesto que sufrió su desgaste. Pero yo les puedo garantizar que el 27 de junio de mañana, yo me acuerdo, yo vivía en Capurro, arranqué para el 126 para el Sanatorio 1 del Casmo. Pasé por el Palacio, era brava, la imagen era pesada, porque las tanquetas rodeando el Palacio era una imagen. Pero bueno, pero la cuestión es que cuando yo llegué al sanatorio ya estaba ocupado, mi base estaba funcionando y casi todos los sectores de trabajo estaban afectados por la huelga. Y ahí empecé, claro que empezó desgaste. Había trabajadores que ocupaban, ¿tá?, venían los milicos, los desalojaban, volvían a ocupar, venían los milicos, los desalojaban. Era pesada la cosa, no era changa tampoco, además los milicos no venían por las buenas. A nosotros, yo me acuerdo, en aquel tiempo en el Sanatorio 1 del Casmo estaba el sector de mantenimiento, que después se mudó para otro lado. Y los compañeros, bueno, son cosas que se pueden contar. Los compañeros habían desarrollado una gran capacidad para ser miguelitos. Ustedes quizás no saben lo que son los miguelitos. Los miguelitos, ¿tá?, sirven para pinchar ruedas, pero ellos se habían especializado en los ómnibus. ¿Tá? Hacían miguelitos tamaño baño, ¿no? A unos miguelitos, pero eran buenazos. Bueno, se ve que en algún momento, claro, se filtró. Entonces nos cayó la Marina. Tenía una predilección la Marina con el Casmo. No encontraron ninguno. Hay que decir la verdad. Te voy a pedir, Federico, si podemos aproximarnos un poquito más al micrófono. Sí. Ahí está, gracias. Bueno, no me voy a extender en cada cosa porque si no, son cosas que se me vienen ahora a la memoria. Bueno, el asunto que hicimos la huelga, hicimos la ocupación y bueno, y llegamos a la manifestación. Yo, por eso digo, me agarro cada calentura con algunos periodistas. Fue una cosa... Si hay algo que marcó la dictadura en este país fue la huelga general. Jamás hubiera sido lo mismo y jamás el destino de la dictadura hubiera sido la misma si no hubiera sido por la huelga general. Porque le quitó base social, más allá de que podía haber gente que compartiera, yo no digo que no, pero en gran medida le quitó base social a la dictadura. Y bueno,
Nuestros sindicatos, por supuesto, se vieron afectados. Bueno, nosotros en el CAMU tuvimos una intervención especial, que incluso, bueno, se nos quedó con... En verdad nosotros estuvimos abiertos, ¿está?, hasta el 75, el golpe fue en el 73, pero nosotros tuvimos el sindicato abierto hasta el 75. En el 75, cuando interviene en el CAMU directamente, tuvieron la gentileza, tuvimos 5 intervenciones, ¿está?, con un factor militar pesado, un coronel de caballería, que era el jefe personal, y un capitán de navíos encargado del tema informático. Me acuerdo, pues yo trabajaba ahí. El coronel de caballería, ¿cómo sería que el capitán de navío decía, no, lo que pasa es que con este mono, con esto caballería, nunca se sabe quién va arriba y quién va abajo, porque era una cosa terrible. Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, a los compañeros de AFAE, el amigo Magurno le donó, le prestó, puso a disposición de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia el local de AFAE, que eran donde los señores policías de información e inteligencia se reunían para hacer sus asados. Y una cosa graciosa que me pasó en mi vida, que una vez me llevan preso y el subdirector de información e inteligencia me reprocha, ya estábamos en la apertura, me reprocha que cómo podía ser que le habíamos reclamado el local de AFAE, que ellos lo usaban para sus asados. Yo me acuerdo que le dije, pero escuchame una cosa, ¿yo qué estoy acá haciendo? ¿Por qué me tenés acá? ¿Qué papel juega vos y qué papel juego yo? ¿Y qué querés, que los compañeros AFAE no te reclamen el local del sindicato? Pero era, bueno, ese dicho sea de paso, terminó siendo el jefe de la custodia de Sanguinetti, el astesiano de Sanguinetti. De apellido Baimaya, por la duda, si alguien tiene duda. Bueno, el asunto que fue complicado, todo el tránsito, para algunos sindicatos más, para algunos sindicatos de la salud menos, pero fue pesado el tránsito a través de la dictadura. Entonces, bueno, llega un momento en el cual, en la búsqueda de apertura, se habían hecho varios intentos los militares, hicieron un intento en determinado momento porque era una central amarilla. Sacaron a alguna gente de la cárcel para que recorriera, más que sindicatos, recorriera o conversara con distintos dirigentes sindicales para ver si existía la posibilidad de crear una central anticomunista. No comunista, no decían anticomunista. Eran oficiales de la Armada. Bueno, por supuesto, todo el mundo le dijo que no. Ese intento fracasó y en determinado momento terminaron presos. Hacían una reunión y terminaron haciendo una especie de reunión allá en Pan de Azúcar, pero el Goyo Álvarez los mandó a todos en cana y se terminó ese intento de crear una central amarilla. Y bueno, pasaron los años, llegó el momento que se aprueba una ley de asociaciones profesionales, así se llamaban los sindicatos, y allí, bueno, se da una gran discusión entre quienes estábamos en aquel momento. Yo seguía militando, pues yo ya venía como... había quien opinaba que una ley de dictadura había que dejarla de lado, que no era un mecanismo que pudiera servir, y había otros que opinábamos, nos contaba entre ellos, de que, bueno, la más mínima posibilidad, el más mínimo espacio que pudiéramos ganar para reorganizar nuestros sindicatos, lo teníamos que aprovechar. Y la verdad que yo, a lo largo de esos años, había aprendido una cosa que siempre la he tenido muy presente, el tema de estar juntos. Los trabajadores podemos ir para adelante, ¿verdad? Y les digo más, si hay algo a que apostaba la dictadura, pero que apuesta el modelo de sociedad que nos están imponiendo, es como decía mi amigo Pintado, el hacé la tuya, ¿tá? Y después vemos. Y sin embargo, nosotros, en ese periodo que yo les comentaba, que entre que nos ilegalizaron la CNT y cerramos nuestro local sindical, nosotros logramos mantener a la gente junta increíblemente a través de muchísimas actividades deportivas que hacíamos en conjunto con AEBU,
que siempre estuvo abierta y siempre fue un gran refugio para todos nosotros cuando militábamos y cuando dejamos de militar y cuando nos quisimos reorganizar. El papel de AEU fue un papel muy importante. A su Acción Sindical Uruguaya, a que se refería Víctor también, que era una organización de origen cristiano, que también estuvo abierta, y también hubo algún compañero nuestro que se comió alguna cana bastante importante por algunas actividades que se realizaron ahí. Pero yo lo que me refería que para nosotros, la idea de tener a la gente junto, aunque fuera jugando al fútbol, ¿verdad?, o haciendo actividades de todo tipo, era lo que nosotros más intentábamos tener. Porque en la medida que la gente se aísla, en la medida que sale por la individual, entre otras cosas pierde sentido de clase y se hace mucho más difícil organizarlas en función de los intereses de todos. Entonces, bueno, todo ese periodo, cuando aparece la posibilidad de reorganizar los sindicatos aún con esa legislación que era bastante pesadita y bastante burocrática, jugamos esa parada. Yo iba a hablar no me gusta hablar mucho de ASCAMU porque en definitiva somos la FUS y como tal, si bien los sindicatos cada uno tienen su idiosincrasia, yo me acuerdo, nosotros nos veníamos reuniendo tiempo antes y el 10 de febrero del 83 hicimos una asamblea constitutiva, digamos, bajo ese nuevo organigrama, esa nueva legislación, era el intento que íbamos a hacer por organizar nuestro sindicato. Ahí teníamos unas dudas terribles, porque nos había costado mucho, éramos muy poquitos los compañeros que nos reuníamos intentando convocar, pero bueno, el asunto que hicimos, convocamos la asamblea y fueron 210 personas, que para nosotros había que juntar 210, porque además había que firmar, hubo 3 que tuvimos que ir a jefatura a pedir permiso, bueno, toda la historia esa. Y bueno, a partir de ahí ya teníamos una nueva dirección, ahí aparece el Enrique, y ya empezamos a funcionar en una nueva etapa y bueno, ya los compañeros ahí, ellos van a, cuando se refieran a esa etapa, por supuesto lo van a explicar mejor que yo. Yo a esa altura, a esa altura estaba en la dirección y estuve buena. No quería dejar de decir una cosa, porque pienso en el Instituto de Formación y pienso en lo que han sido los aportes de la Federación, de la FUS, al Sistema Integrado de Salud. En el año 70 hubo un congreso de FUS, en el 70, donde discutimos por primera vez la creación del Servicio Nacional de Salud. Así se llamaba, después quedó con otro nombre, pero desde el 70 no hubo una pelea, una actividad, una huelga, una protesta, donde nosotros siempre pusiéramos el punto del Servicio Integrado de Salud, porque nos parecía que como trabajadores de la salud organizados, el defender el acceso del pueblo en general a niveles de salud era demasiado importante. Es más, porque después no da tiempo para hablar del contexto internacional, pero en febrero del año 73, con un compañero muy querido, Ernesto de los Campos, que después terminó siendo intendente suplente, hay una sala allí, la sala más importante en el palacio, en el municipio se llama así, Ernesto de los Campos, nos fuimos para Chile. ¿Por qué a Chile? Primero porque tenía un gobierno socialista que queríamos conocer. Segundo, porque tenía un Servicio Nacional de Salud, que era un modelo. Bueno, fuimos, tuve un mes. Cuando llegamos, me acuerdo, los compañeros de la FENAT, así se llamaba, y se llama, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Chile, la FENAT. Bueno, fuimos a hablar con el ministro de Trabajo, el Lucho Figueroa, un ministro excepcional que nos llevó y pidió que nos hicieran recorrer
no solo, nos recorrimos todos los sanatorios y los cementerios de Santiago, porque los cementerios tenían una legislación aparte, pero estaban integrados también en la FENAT. Eran parte del sindicato de los trabajadores de la salud, los trabajadores de la cementerio. Quiere decir que hicimos todo, nos hicimos todo el periplo. Me acuerdo muy bien, porque el día que volvimos, 29 o 30 de marzo, el día que llegué a mi casa, habíamos estado un mes, estaban pasando, todos los días a las 8 de la noche teníamos el informativo de las fuerzas conjuntas, ¿no? Marchitas por delante, y bueno, requerido fulano de tal, y requieren al Tito Gómez Oro, mi primo, que ya estaba muerto porque Gabazo ya lo había matado, pero lo requieren como fugado, ¿no? La verdad, digo que fueron años muy, muy pesados. Bueno, y ya termino, quería decir lo del Sistema Nacional de Salud porque me parece que ese es un aporte de la Federación que no ha sido menor para el país en su conjunto, no ha sido menor. Porque el proyecto que se aprobó, que se terminó aprobando, en gran medida lo trabajamos en la Comisión de Programa de la Federación Uruguaya de la Salud. Esa es la verdad. Entonces, compañeros, termino con esto, termino diciendo, me alegra muchísimo que la Federación tenga un centro de formación como el que tiene. Porque si hay algo que muchas veces nos faltó en la etapa anterior al movimiento sindical uruguayo, era y es cada vez, y en la medida que se requieren compañeros que sean capaces de negociar el futuro del trabajo, y es bastante complicado, precisamos gente preparada, compañeros que sepan y estudien sobre lo que es nuestro sector de trabajo y sobre lo que es el futuro en ese sentido. Bueno, yo termino. Como verán, he vivido unos años, no, este es más viejo que yo, pero andamos ahí, andamos ahí. A veces, cuando me pongo ahí estos días que me puse a pensar y a recordar todo este hilo del tiempo que les he comentado, se puede imaginar que tuve bastante para entretenerme. Bueno, la idea era un poco hacer toda esta semblanza, recorrido, no sé, porque ahí, de alguna manera, todos estos hechos fueron pautando lo que fueron las luchas y la historia de nuestra querida FUS. Así que bueno, muchas gracias, compañeros. El agradecimiento al compañero Federico Gómez Oro. Dos cosas quiero pedirle técnicas, si se quiere. Una, que se aproximen un poquito más el micrófono. Yo sé que José lo tiene claro eso y de forma lo más cerca posible. Y lo otro, que no nos excedamos mucho más de los 10-15 minutos, así podemos cumplir bien con el cronograma previsto. Bueno, José Bayardi fue elegido diputado por el Frente Amplio por primera vez en 1990. Resultó reelecto en las subsiguientes elecciones. En su tarea legislativa se especializó en temas de defensa nacional, integrando la comisión respectiva en la Cámara de Representantes. El 1 de marzo de 2005 fue investido como subsecretario de Defensa Nacional. El 11 de febrero del año 2008 fue nombrado como ministro de Defensa. Ocupó una banca en la Cámara de Representantes por el departamento de Montevideo, pero renunció a fines de diciembre de 2013 para asumir como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Bayardi asume por segunda vez al frente de la cartera de Defensa en abril del año 2019. Con todo gusto, José, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y de esta convocatoria a recordar. Me invitaron y me dijeron que iba a tener que hacer alguna referencia a la huelga general, a la salida de la dictadura, al acto del 83, y ya me habían avisado, ahora que me recuerdan, que tengo 10 minutos. Me dijeron 15. Digo, ya con 15 era difícil decir algo más que titulares. ¿De acuerdo? Así que voy a tomar el tiempo y voy a hablar 15. En primer lugar,
soy el más jovencito de los que venimos acá, porque tenía 17 años el 27 de junio de 1973. El 30 de junio iba a cumplir 18. Primero, titulares. Nunca traten de explicar la realidad de un país solo mirando el país. Y los uruguayos y las uruguayas somos ombliguistas. Miramos acá y no miramos más. Hay que mirar el contexto mundial, hay que mirar el contexto regional y hay que llegar a mirar el país. La única manera de mirarlo. Dicho esto, ¿está bien? En realidad, uno es uno y sus circunstancias. Y van a ver por qué vamos a derivar en que uno es uno y sus circunstancias, diría Ortega y Gasset. ¿Está claro? Así que, ubiquémonos. 17 años, mi experiencia militante había comenzado después de salir de un colegio privado en el año 71, en que fui al IABA. Imaginemos el IABA en el 71, 18 de julio, levantada y movilización todos los días. ¿Está claro? Punto 1. Pasé al Dámaso Larrañaga, otro. Y acá dijeron que se está tratando de rever la historia. Hay revisionistas de la historia hoy. La dictadura en este país no se instaló para combatir a la guerrilla, porque la guerrilla estaba derrotada en octubre de 1972. Miren el documento, las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental. Punto 1. La dictadura se instaló en un proceso de degradación en el que había venido la región y que había venido el país, en que la redistribución de la riqueza afectaba a los trabajadores y en este país había un movimiento popular organizado con la clase obrera organizada en la lucha por la redistribución para afectar la redistribución de la riqueza y afectar a los trabajadores. Pueden decir lo que quieran. Tengo 15 minutos nada más, pero de esto podría discutir horas. Y la violencia política en este país, hubo violencia por parte de la guerrilla armada, hubo violencia por parte de la guerrilla armada, pero la violencia de este país estuvo antes de la violencia de la guerrilla armada. Porque en este país en la década del 50, ¿está bien?, murieron obreros en manifestaciones de la carne. Y en la década del 60, ¿está bien?, siguieron muriendo obreros en manifestaciones y murieron estudiantes, ¿está bien?, en manifestaciones. Y antes del golpe de Estado hubo un escuadrón de la muerte que por lo menos tiene asignado 4 muertes del escuadrón de la muerte. O sea, cuidado con comernos la pastilla de que acá la violencia fue para derrotar la lucha armada y la violencia empezó con la lucha armada. ¿Está claro? Yo nunca adherí a la estrategia de la lucha armada. Que quede claro. Lo estoy diciendo para ubicar el contexto en el que se desarrollaron estas luchas. Yo con 72 años, en el 72 con 16 años, participaba en mis primeras manifestaciones y vino el golpe de Estado del 27 de junio del 73. Ya venía militando. Mi papá me había traído al Frente Amplio desde el Partido Colorado de la manito. ¿Está bien? Yo llegué al Frente Amplio. Mi viejo fue un tipo que fue a la escuela hasta cuarto y siempre me decía, fui a la escuela hasta cuarto. Si hubiera ido hasta sexto ya era presidente, pero además siempre me ubiqué bien. Era modesto el tipo. Yo soy menos humilde que él, aclaro, por el que quiera discutir conmigo. Entonces, ubiquémonos. 27 de junio, el 26 de junio del golpe, el 27 de junio, estudiantes del Dámaso nos dijeron hay que ir a arquitectura. Agarré un morral, me lo cargué arriba, arranqué para arquitectura. A la cuadra y media, todos saben la historia porque ya es famoso, estaba 26 de marzo y la Gaceta, la casa del capitán de navío Oscar Lebel. Yo con el bolso marinero, caminando así, miro así, un milico de uniforme, ¿está bien? Un balcón, bandera Artigas, bandera Artigas, cartel en el medio, abajo la dictadura, soy el capitán de navío Oscar Lebel. Me senté en el murito de enfrente, a ver cuál es el escenario, cayeron los tiras, bajaron, Lebel les muestra la 9 milímetros, la vuelve a calzar, se van los milicos estos, vienen los del ejército, bajan, de vuelta la apuntan, es lo mismo, saca el cargador, lo muestra, se van estos, viene Víctor González Ibargoyen, comandante en ese momento de la Armada, auto del comandante, chanchita de la Armada, Lebel se mete para adentro, salen
No voy a contar más, la historia de Lebel se conoce, ¿está bien? Y las vecinas y vecinos del barrio se habían agolpado en la puerta, en la esquina de la Gaceta, en la casa de Lebel. ¿Está bien? Y voy a hablar bien particularmente de las vecinas, porque a mí ya me habían fajado algún palo en el lomo los milicos, por lo cual yo no me moví del balconcito que me había sentado en la vereda de enfrente, y las vecinas, que para mí eran veteranas en aquella época, para mí hoy serían chiquilinas, diríamos, le agarraban a las patadas la camioneta puteándolos a los milicos porque se llevaban a Lebel, las mujeres particularmente. ¿Se imaginan? Está bien que llegué a la facultad, 17 años, iba a cumplir 18. Llegué, conté esto y dije, esto es cuestión de minutos, ¿no? Esto va a durar poco, vi a un milico así asá, capaz que hay otro, estamos ocupados todos. Era el infantilismo de los 17 años. Está bien, pero admítanme, 17 años. ¿Está claro? Llevo adelante la huelga general, la ocupación en arquitectura, salíamos a usar instrumentos que habían hecho el mantenimiento del CASMO, ¿está bien? Y a parar todo lo que podía, y en ese momento era salir, entrar de la ocupación. Ojo que muere Ramón Peré, ¿está claro? Bustamante y Rivera, en realidad a una cuadra de Bustamante y Rivera, y muere Walter Medina. Uno muerto por un alférez que estaba patrullando y otro muerto por un guardia de la Republicana por estar pintando Consulta Popular. Llegan las manifestaciones brutales del 9 de julio y se decide 2 días después levantar la huelga general. Lo mío, frustrado. Yo que pensaba que esto iba a durar poco, que era cuestión de arreglarlo, frustración. Frustración de 17 años y en experiencia política. Pero comparto lo que digo acá. El proceso de acumulación para derrotar la dictadura y para garantizar la resistencia durante todos esos años es incomprensible sin el hito de la huelga general. Incomprensible. ¿Está claro? Y ahí se da ese proceso de acumulación. Termino la huelga general para pasar a la resistencia. Ortega y Gasset. Resistencia a Facultad de Medicina. Hay jóvenes, me alegro que pensé que íbamos a ser todos de mi edad, pero veo que hay más jóvenes, ¿está bien? Entramos a la Facultad de Medicina, 75, los varones de un lado, las mujeres del otro. No pueden usar el pelo largo, ni pueden usar el saco sobre los hombros, ni pueden usar las mujeres la pollera cortita, y los varones ni se les ocurría ir de alpargata, porque la alpargata era ser casi el Che Guevara para los milicos que cuidaban en la puerta. Muy bien, estas eran las condiciones asfixiantes que había. Pero se organizó la resistencia, yo diría, prácticamente desde el primer año que ingresaba cada una de las generaciones. Y ahora van a ver Ortega y Gasset. Porque en las generaciones nos organizábamos, algunos traíamos experiencia, pero de militancia secundaria, porque la barrida en mi facultad a los de la 73 fue grande, a la de la generación 73 fue muy grande, y la organizábamos. Y había algunos otros que tenían un contacto de militancia, o porque tenían ya experiencia anterior, habían seguido enganchados y militaban. Cuando digo Ortega y Gasset es porque en el año 77 y 78 nos decidimos hacer un contacto con la generación que venía atrás. Yo en el 75 pedimos contacto con la generación 76. Y hicimos esta reunión en la casa de un compañero que los padres eran de derecha, él no entendía mucho de política, pero se había comprometido a militar, lo hicimos en la calle Williman. ¿Está bien? Hoy se puede decir todo, fijo ahora, porque viste que los archivos debe estar en la calle Williman, ¿no? Williman frente a la casa. Esto es anecdótico nomás, fíjense, Williman 511, frente a la casa de un agente de la KGB, África de las Heras, Patria, que vivió ahí en Williman 571. Esto es para anecdotario. ¿Está bien? Ahí hicimos la reunión y pedimos reunión que venga con lo de la 76. 2 delegados de la 76, Ortega y Gasset. ¿Quién vino? Andrés Toriani y Álvaro Vega. Van a entender cómo se van juntando las cosas. ¿Está bien? Los 2 de la 75, Gerardo Barrios, el que fue director de la UNESEP, y yo. Y en la casa de un compañero que falleció, Gustavo de Muno, para hacer el recuerdo completo. ¿Está claro? A partir de ahí empieza una relación muy particular de conocimiento con Andrés. ¿Está bien? Y con Andrés, la forma de resistencia, compañeras y compañeros,
no simplifiquemos la forma de resistencia, pues la forma de resistencia durante la dictadura fueron miles de formas. Miles de formas. Y mucha gente tuvo elevado grado de compromiso y otra gente lo que pudo dar lo dio para resistir. Y lo voy a decir porque en 10 van, 11 van. Bien, quedan 5. Entonces, vamos ahora a la recomposición de las formas organizadas de resistencia en cada uno de los lados, pero la reorganización que va a derivar en el motivo de la convocatoria, que es la AFCON, la FUS y la etapa. O sea que entro yo acá, en esa última etapa que ustedes conocieron con respecto a la FUS de anterior. Y empecé al Círculo Católico y le decía al presidente del Círculo Católico, ahora, el ambiente era asfixiante en términos generales, en términos de lo que se vivía en la cotidianidad. ¿Está bien? Y yo ingresé al Círculo Católico en 1980. Hay compañeros acá. Nunca me resultó muy asfixiante el ambiente del círculo para hacer las cosas que entendimos que teníamos que hacer. Lo aclaro. ¿Está bien? Y acá había de todo, ¿eh? Acá, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, acá adentro había de todo. Pero nunca me resultó asfixiante. Y tuvimos buen nivel de relacionamiento en las cosas que hacíamos y tuvimos, por eso digo de forma de resistencia, ¿no? Eran también forma de resistencia las compañeras del lavadero, las compañeras de tizanería, las que nos lavaban la ropa, que sabían que éramos parte de la militancia clandestina adentro del gremio y siempre hubo un excelentemente buen trato y buen nivel de empatía. Y hubo también, porque acá había policías que eran policías retirados y algunos en actividad que estaban en la puerta de entrada, cuando entrábamos por la calle Minas, y que en realidad nunca nos vendieron y todo el mundo sabía quiénes éramos los que estábamos más metidos adentro de esto. Nos protegieron, dice Pombo, y nos protegían. Así que el ambiente acá, adentro del Círculo Católico, más allá de las diferencias desde el punto de vista político y ideológico de la fauna que la integramos en aquel momento, ¿está bien? Había un buen nivel de relación. Y fue así que en el año 82 se abre el tema de las asociaciones profesionales. La dictadura dice, vamos a darle un parque de causa a esto, genera la convocatoria a las asociaciones profesionales. Y en las asociaciones profesionales discutimos qué hacíamos. Y decidimos ir por el lado de las asociaciones profesionales. Y el CASMO era grande como institución, era más grande que el circo en aquel momento, desde el punto de vista de la cantidad de afectados. Y fuimos, también habíamos tenido asambleas en ASU, que acá fue evocado, pero fuimos en AEBU, la asamblea que había que firmar, compañeros. Estoy hablando del año 82, había 2 milicos en la puerta y había que firmar. Y había que poner el número de cela, no era que jajaja, ¿no? Y no me acuerdo si fuimos como 60 compañeros, un número así, a conformar la asociación profesional, que duró 2 minutos lo de la asociación profesional desde el punto de vista de la institucionalidad, porque ya pasamos a definirnos que éramos la coordinadora ProFUS. O sea, ya éramos la asociación de funcionarios del círculo, pero ya pasamos a integrar la coordinadora ProFUS. O sea, está, el que no veía para dónde iba esto, no era que estábamos renegando, nos estábamos reafirmando. ¿Está bien? Que queríamos avanzar en ese sentido. Y así va a venir después la organización durante el siguiente periodo de cantidad de sindicatos y de puntos de contacto de segundo nivel, diríamos, dentro de los distintos sindicatos, y vamos a derivar en el pedido de permiso para... Va a derivar los compañeros que están coordinando el permiso a Washington Varela, creo que era Washington Varela, el que estaba en el coronel, el jefe de policía, para el acto del 1 de mayo del 83. Ortega y Gasset, de vuelta. Como yo militaba en el movimiento sindical y en el movimiento estudiantil, ¿está bien? Y ya estábamos con la ACEP-FEU, o sea, con la ACEP, todavía no se había transformado en ACEP-FEU, caminando a la organización, en realidad se plantea el tema de la convocatoria al acto del 1 de marzo del 83, cómo podíamos hacer los estudiantes para ayudar. Bueno, vamos a trabajar en seguridad. Muy bien. ¿Cómo entramos a esta barra que está en esto? A ver, había compañeros que ya tenían vínculos ilegales, pero habían otros que veníamos por abajo. Entonces me manda Andrés a
porque Andrés ya estaba coordinando en el marco del PIT, era el delegado en el marco del PIT. Yo lo asistía porque se había quedado con propaganda, era el ámbito de propaganda, y yo lo asistía en muchas reuniones a Andrés, desde la dirección de la AFCON a Andrés, y Andrés me dice, no, hay una reunión de seguridad que va a ser en el sindicato de FUNSA, atrás del sindicato de FUNSA, allá en la calle 8 de octubre. Yo llegué ahí, no me conocía ni el viejo de la bolsa, pero dije, me manda Andrés, pasa para allá, estaban delegados sindicales de distintos... ¿Y quién estaba? No está acá ahora, si no le oiría, pero él no se acuerda, estaba Richard Ritt, que nunca fue... Yo no soy humilde, aclaré. Puedo ser pedante, soy simpático, no me provoque. ¿Está bien? Bueno, esto para decir que Richard se caracterizaba por un tonito de aquel tono. Entonces cada sindicato decía, ¿cuántos trabajadores pone el sindicato tal? 10. ¿Cuánto aquel? 15. ¿Cuánto aquel? 20. ¿Cuánto el otro? Tanto. ¿Cuánto el otro? Tanto. Entonces en el tonito obrerista de Richard dice, que acá tenemos a los estudiantes universitarios que han venido a colaborar. ¿Cuántos ponen? 300. ¿No? Ahí échate un poco, pues no debe haber creído tampoco, pero transformamos en participar de aquella actividad del 1 de mayo del 83, que fue conjuntamente con la derrota del plebiscito del 80, tengámoslo presente, conjuntamente con la derrota de la reforma constitucional de los militares, los hitos que marcaron el camino hacia la transición. Después del 1 de mayo del 83 va a venir la Semana del Estudiante, y después del 1 de mayo del 83, la Semana del Estudiante, los militares que tenían una discusión interna en con quién acordaban la salida, porque hasta ese momento tenían los partidos políticos limitados, ¿está bien? En realidad dijeron, no, vamos a acordar con los partidos, porque esto es más ingobernable para poder acordar. Entonces, 3 puntos y termino así. 1, siempre miren los contextos. 2, allá donde está la mayoría de la gente, ¿está bien? Donde se trabaja con la mayoría de la gente, se generan las condiciones para llevar adelante los caminos políticos. 3, comparto lo de Víctor, ¿está bien? En cuanto al valor intrínseco de la democracia. Pero la vida por la democracia en esta región la pusieron los trabajadores y las trabajadoras en primer lugar. Nunca olvidemos eso. ¿Está bien? Y por último, me alegro de las circunstancias que durante mi vida me llevaron a tomar las opciones que tomé. Y entre la principal circunstancia es haber tenido la capacidad de encontrarme con cantidad de compañeras y compañeros, dirigentes sindicales, ¿bien? En primer lugar, después dirigentes políticos, en primer lugar dirigentes sindicales, porque termino con un homenaje. Cuando se degrada a los movimientos sindicales y a la dirección de los movimientos sindicales, la vida me dio la posibilidad de ser legislador, ¿está bien? Y uno de mis más grandes orgullos, que refleja la integridad de los dirigentes sindicales del país, que reflejó la identidad de los dirigentes sindicales en este país, es haberle tenido que votar una pensión honoraria a José Pepe Delía. Así que no permitan que hablen mal ni generalicen mal contra los dirigentes sindicales. Gracias. El agradecimiento a José Bayardi por sus palabras.
Antes de darle la palabra a Gastón, vi que hay algunos compañeros y compañeras que están con los celulares, algo impensado hace unos años seguramente, transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo aquí. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y vaya desde aquí el abrazo para todas y todos los compañeros que nos están siguiendo y viendo a través de esa red. Bueno, Gastón Grisoni fue dirigente estudiantil, preso por la dictadura en el penal de Libertad, presidente desde el año 2011 de Crisol, la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay. Es con todo gusto que te cedemos la palabra este mediodía. Buenos días. ¿Se escucha? A ver. Buenos días a todas y a todos. Hola, hola. El de Pepe mejor. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por invitarnos a Crisol a participar en esta actividad. Decían el presentador que soy presidente de Crisol desde el año 2011. Soy el recambio generacional en Crisol, les aviso. Y no tengo sustituto. Pero es una realidad para el colectivo, estamos muy contentos, muy satisfechos. Ustedes saben que en la tarde de ayer concretamos una gran aspiración que teníamos, que era la inauguración de un memorial que contemplara la participación de las compañeras en todo lo que había sido el proceso, porque había memoriales para los presos de Punta Carreta, los de Libertad, pero no había un memorial que fuera una celebración de la democracia, de las instituciones democráticas, los valores democráticos, y que al mismo tiempo contemplara el reconocimiento que merecían todas las presas políticas de este país. La compañera que habló en nombre de Crisol, Chela Fontona, compañera veterana, con más de 15 años de prisión, dijo palabras que tienen un enorme significado. Esta democracia es nuestra, porque si hay algo que ha demostrado la vida, es que las cámaras empresariales, los sectores aliados transnacionales, cuando ven sus intereses en riesgo, apoyan a los Gabazo, a los Goyo Álvarez, a los Cristi. Y eso es una cosa que tenemos que tenerla muy presente. Van de corbata, de traje, con portafolios, pero cuando sus intereses están en riesgo, los apoyan sin ningún problema, sin que les tiemble la mano, y es una experiencia histórica que todos debemos asumir. Son demócratas siempre y cuando les convengan y no estén en riesgo sus intereses. Más allá de que apostamos a la convivencia democrática, a los valores democráticos, pero somos sobrevivientes del terrorismo de Estado y sabemos que principistas, cuánto respeto a los derechos humanos tienen los Manini Ríos que ahora nos pregonan. Los conocimos de antes. Y en esto de mencionar cosas, Tito se retrotrajo al 68, porque en estas celebraciones en el Parlamento se llegó a afirmar de que las Fuerzas Armadas ingresaron a la política para combatir a la guerrilla. Y Tito, capaz que es porque es viejo, no se acuerda, pero un 28 de junio del 68 fue cuando Pacheco Areco militarizó a los trabajadores del Banco República y del Banco Central. Sacó a las Fuerzas Armadas no para reprimir a la guerrilla, que no existía en aquel periodo, sino para reprimir al movimiento sindical. El 28 de junio del 68 congeló los salarios, militarizó a los trabajadores del Globo y del Banco Central y además mandó un presupuesto sin aumento
que llevaba a que todos los funcionarios públicos no ajustaban esos 6 primeros meses del 68 en un país donde en el año 67 la inflación había sido un 150%. Fue el periodo, la mayor inflación que tuvo el Uruguay fue el primer gobierno del doctor Gestido. Y en el 68, cuando Pacheco implanta las medidas prontas de seguridad, no es en el marco de una gran conflictividad, que obviamente la había, sino porque tiene que optar si aplica el modelo del Fondo Monetario Internacional o si aplica el modelo que quería impulsar los sectores ballistas que convivían en la interna del gobierno. Carlos de Maggi, en su libro El 68, el año que todos que vivimos en peligro, lo dice muy claramente. Se estaba negociando el 13 de junio, se estaba negociando con los sindicatos, estaba Pastorino, las cámaras empresariales, el ministro de Trabajo era Flores Mora, y cuando están negociando llegan a un acuerdo al mediodía, lo llaman en el almuerzo de presidencia a Flores Mora y le dicen, mirá que Pacheco va a implantar las medidas prontas de seguridad. Y efectivamente, esa noche implantan las medidas prontas de seguridad. Y Flores Mora, cuando se reúne con Pastorino, le dice, Pacheco va a implantar las medidas prontas de seguridad. Esto no va a caminar. Y como ya se veía venir la represión que iba a empezar, le dice, Pastorino, si esta noche no tiene donde dormir, véngase para casa. Y a los 15 días empieza ese proceso que genera esa situación de confrontación que desemboca en el golpe de Estado. Pero el golpe de Estado del 27 de junio se menciona, y lo reiteramos, el 9 de febrero. Pero antes de un 9 de febrero hubo un octubre del 72 donde la guerrilla ya estaba derrotada y las Fuerzas Armadas, con la complicidad de los políticos, ya hacían lo que querían y pactan con Bordaberry en una reunión donde significa, sin la presencia del ministro de Defensa, pactan con Bordaberry que no iba a haber ningún cambio en la cúpula militar sin el visto bueno de ellos, entre otras cosas. Es decir, que en octubre, que es en el marco de las detenciones de los médicos que fueron salvajemente torturados y a las cuales la justicia militar decretó la liberación y los mandos se negaron a cumplirla. Y ahí culminan esas negociaciones con Bordaberry. Es decir, el golpe de Estado es la culminación de un largo proceso con una intención clara. Había que hacer un ajuste estructural de la economía uruguaya porque no había otra alternativa. Porque las clases dominantes, los grupos de poder o los maya oro, no querían reasignar sus ganancias y querían descargar los costos de la crisis en los trabajadores y los sectores asalariados. ¿Esta democracia es buena? Es perfectible, pero hay que tener muy claro, y los sectores populares lo tenemos que tener claro, que nada peor que la dictadura. Porque la dictadura no impone orden, mata, tortura, desaparece y sobre todo genera condiciones espantosas de vida para los trabajadores y los sectores populares. Salimos de la dictadura con los trabajadores que perdieron un 50% de su poder adquisitivo. Los jubilados y los pensionistas perdieron sus aguinaldos hasta el día de hoy, porque eso está pendiente, no se ha recuperado. Los únicos que mantienen las aguinaldos son los que pertenecen a la caja militar. Los que tienen coronita en este país. Las Fuerzas Armadas le sacaron a todos los jubilados y pensionistas el aguinaldo. Lo reivindico porque Crisol es miembro de ONASPO, obviamente.
Pero además, cuando se vuelve a la democracia, cuando se hace esa transición, salimos con el 45% de los hogares por debajo de la línea de pobreza. Ayer las compañeras en una exposición muy sentida decían, la dictadura fue una tragedia nacional. Sí, es una tragedia. Y tenemos que defender esta democracia y tenemos que profundizarla. Y para asegurar que nunca más haya terrorismo de Estado, hay que asegurar que del primero al último y de uno en uno, los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos vayan a la justicia, sean juzgados con todas las garantías del debido proceso, como ha sido hasta ahora, sean procesados y cumplan su prisión como estipulan las normas penales. Se está en discusión el proyecto de la coalición gubernamental de la doctora Schiaén y la doctora Bianchi, que les quiere dar la prisión domiciliaria sin más trámite de oficio a los principales criminales que tenemos en nuestro país. Y es no solo por los 65 que se han procesado en los 3 últimos años, sino para garantizar la impunidad hacia el futuro, para los nuevos, para todos los que faltan. Por suerte, ha habido una gran conmemoración de la huelga, como decía el Pepe. Pretenden siempre ocultar, minimizar. Así como Sanguinetti ha planteado que el golpe de Estado fue responsabilidad de esos sindicatos que no solamente reclamaban plata, sino que además tenían propuestas y reclamaban otras cosas, sino que también se va, por otro lado, minimizando el papel de los trabajadores en la resistencia y en ese espectáculo maravilloso que fue la huelga general. Hay que tenerlo presente. Si no hubiera habido huelga general, otro gallo hubiera cantado y en eso. Y en la unidad, en la lucha de los trabajadores y los sindicatos, descansa esta democracia y las posibilidades de seguir avanzando para que siempre no vuelva a haber terrorismo en el Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gastón, por tu participación y por tus palabras. Bueno, y hago extensivo además, a Gastón, a José, a Federico, a Víctor, el agradecimiento por haber enriquecido y enaltecido este primer tramo de esta charla de recuerdo, de memoria, de homenaje. Gracias a todos por estar. Hacemos un pequeño cortecito y nos reencontramos en 15 minutos aproximadamente.